Esta es una presentación sobre opciones financieras, que es un tema clásico en finanzas. La primera vez que escuché sobre opciones financieras fue en un seminario que organizó una sociedad de bolsa llamada Invertir Online en la década del 2000, y no me pareció un tema específicamente intuitivo, con lo cual vamos a tratar de entender esta cuestión a lo largo de la presentación. Es un tema que se requiere, cualquier persona que quiera trabajar en finanzas requiere conocer bien esta cuestión. Vamos a ver con los objetivos de la unidad, que son reconocer los diferentes tipos de opciones financieras, comprender qué factores impactan en el precio de las opciones, describir la paridad put-call e introducir a los modelos de evaluación binomial y Black-Scholes y Merton, que son los modelos de evaluación más conocidos en la actualidad. ¿Qué son las opciones financieras? Son instrumentos financieros derivados, ya que su valor depende de otro llamado subyacente, es de la familia de los derivados. Los subyacentes más populares son los índices bursátiles y las acciones. Las acciones otorgan la posibilidad a su comprador de ejercerlas. El modo de ejercicio puede ser solo en el momento del vencimiento, que se llama opciones europeas, o durante toda la vigencia del contrato, que se llaman opciones americanas. Existen dos tipos de opciones: call, que otorga la posibilidad a quien compra de adquirir un subyacente a un vencimiento y precios strike determinados de antemano, y un put, que otorga la posibilidad a quien compra de vender un subyacente a un vencimiento y precios strike determinados de antemano. Las opciones de compra, llamadas call, otorgan la posibilidad de asegurar un precio de compra, el strike, para el subyacente en el futuro. Solo si el precio del subyacente S en el momento T se ubica por encima de dicho strike E, tendrán un valor. El payoff del call es el máximo entre la diferencia entre el valor del subyacente y el strike y cero. El payoff para quien vende, para quien lanza el call, es inverso para quien compra. Vamos a saberlo con un ejemplo para que se entienda mejor. Entonces, vamos a ver un ejemplo con un strike de 100. El valor del call al vencimiento sería, si podemos comprar algo que vale 100, que vale 100, algo que vale 90 a 100, entonces no tendrá valor, porque podemos comprar algo que vale 90 a 100, no tiene ningún valor. Si podemos comprar algo a 100 que vale 100, tampoco tiene ningún valor. Ahora, si podemos comprar a 100 algo que vale 110, entonces eso tendrá un valor que se llama in the money. Cuando está justo en el momento en que es indiferente entre ejercerlo o no, se llama at the money, y si está por fuera de ese rango, se llama out of the money. El payoff de un call, ahí lo vemos en el gráfico, según el valor de la acción en el eje de las abscisas. Vemos que hasta 100 es indiferente, no ganamos ni perdemos nada, sacando el tema de la prima, que después lo veremos. Y a partir de ahí empieza a subir para el comprador y a bajar, que es un espejo, para el lanzador. Las opciones de venta, los puts, otorgan la posibilidad de asegurar un precio de venta strike para el subyacente en el futuro. Solo si el precio del subyacente S en el momento T se ubica por debajo de dicho strike, tendrán un valor. El payoff del put es entonces el máximo entre la diferencia entre el strike y el subyacente y cero. Y el payoff para el lanzador del put es inverso al de quien compra. Entonces vamos también a verlo con un ejemplo. Entonces, si podemos vender a 100 algo que vale 110, esto está out of the money, no vale nada. Si podemos vender a 100 algo que vale 100, está at the money, es indiferente. Y si podemos vender a 100 algo que vale 90, tenemos un valor de 10 y eso está in the money. Como vemos ahí, el payoff de un put para el comprador disminuye a medida que aumenta el precio de la acción o del subyacente, y para el vendedor es exactamente el espejo, el lanzador. Entonces, ¿qué factores influyen en el precio de las opciones? Solo para quien compra, las opciones no obligan a su ejercicio, pero si quien compra lo ejerce, quien las vende está obligado a hacerlo. El valor del subyacente incide positivamente en el precio de los calls y negativamente en los puts, como vimos en las imágenes anteriores. El precio de ejercicio, cuanto más alto es, incide negativamente en el precio de los calls y positivamente en los puts. El tiempo al vencimiento, cuanto mayor es, más vale la opción. Esto tiene un punto de vista lógico. Si tenemos dos periodos de tiempo, uno más largo que el otro, uno incluye el otro. Por lo tanto, hay más
chance de que en el siguiente lapso tenga valor la opción. La volatilidad, esto para mí es contraintuitivo. Cuanto más alta, más vale la opción. Esto sucede porque existe mayor probabilidad a que se llegue a ese strike en algún momento. La tasa de interés, cuanto más baja, mayor el precio de la opción. Una menor tasa de interés reduce el costo de oportunidad de mantener efectivo en lugar de invertir en el activo subyacente. Esto obviamente es ceteris paribus, porque si el alza o la baja de la tasa de interés causa una variación en el precio del subyacente, de por sí eso también afectaría. Entonces hay que tener cuidado con esta cuestión de la tasa de interés. Y los dividendos inciden negativamente en el precio de los calls y positivamente en los puts si no está estipulado en el contrato, porque lo que puede pasar también es que diga, bueno, si hay un dividendo se descuenta del precio de la acción o ese tipo de cuestiones. La paridad put-call para opciones europeas muestra cómo se puede obtener el precio de un call a partir de un put con el mismo subyacente, strike y fecha de vencimiento y viceversa. La evaluación se da en un marco de neutralidad de riesgo, como si los inversores no demandasen una prima adicional por el riesgo. Esto está muy bien explicado en Hull. La neutralidad del riesgo se utiliza ya que es más simple. Como la paridad no depende del rendimiento esperado, se utiliza la tasa libre de riesgo para descontar los flujos de fondos, lo cual es mucho más simple. Entonces partimos de las siguientes posiciones para poder evaluar la paridad call-put o put-call. La posición 1 es la compra de un call europeo más el dinero disponible para ejercer el subyacente en el futuro a un strike E que debe ser descontado de la tasa libre de riesgo. Entonces quiere decir C, que es el call, más E del strike por 1 más la tasa libre de riesgo elevado a la menos 1, o quiere decir el strike descontado. Y la posición 2 tenemos la compra del subyacente S y la compra de un put, S más P. Entonces, ambas situaciones son equivalentes. Vamos a pensar, si el precio del subyacente supera el strike, entonces en la posición 1 se ejerce el call y se obtiene S. En la posición 2 no se ejerce el put, entonces se termina con una posición en S. En el caso de que el precio del subyacente sea menor al precio del strike, entonces no se ejerce el call en la posición 1 y se obtiene finalmente E. En la posición 2 se ejerce el put al strike de E. Entonces se termina en ambas cuestiones con una posición en E. Entonces, tanto si el precio del subyacente supera el strike como en el caso inverso, el resultado de estas carteras es el mismo. Por lo tanto, pensamos que ahí tenemos una cuestión para analizar. Entonces tenemos esta ecuación que es C más el strike actualizado, descontado, perdón, es igual al put más el precio del subyacente. De esto se deriva, simplemente con una cuestión aritmética, las ecuaciones para el call y el put a partir del put y del call respectivamente. Ahí tenemos en esta diapositiva tenemos cómo se ve cada una de esas ecuaciones. Pero lo importante es partir de la de arriba y a partir de la de arriba podemos derivar. Vamos al tema de valuación de las opciones. ¿Cuánto valen las opciones en los periodos anteriores al vencimiento? Eso es lo que nos interesa. El principio básico de la evaluación de opciones, y esto es muy importante, es que no existen oportunidades de arbitraje. Si existen oportunidades de arbitraje, podemos crear una cartera sintética de manera tal de obtener una ganancia sin riesgo. Entonces, como decimos que no existen oportunidades de arbitraje, esto debería desaparecer. Entonces tenemos por un lado los precios máximos. Estos son bastante sencillos de calcular. En el caso de un call es el precio de la acción. Nadie pagaría por un call más que el precio de la acción. Y el precio máximo de un put es el valor del strike. Nadie pagaría por un put más allá de lo que vale el strike. Entonces, la evaluación de opciones. Vamos a ver el precio mínimo de un call. ¿Qué pasaría si el call tiene que ser superior al subyacente menos el valor actual del strike? Si eso no fuese así, si valiese menos, se podría vender la acción en corto, comprar el call y la diferencia entre el precio de la acción y el call, colocarla a la tasa libre de riesgo. Obviamente que el call vale menos que la acción. En ese caso se generaría una ganancia segura, porque si el precio del subyacente es superior al strike, se ejerce el call para recomprar la acción pagando E
y como S menos C es superior a E, se obtiene una ganancia segura. En cambio, si es el caso contrario, si el valor de la acción es menor al strike, entonces no se ejerce, pero se compra la acción en el mercado y se obtiene una ganancia mayor. Vamos a verlo con números. Entonces supongamos que no se da la situación de arriba que decíamos, sino que el call vale 23 en este caso, con un strike de 100, un precio de la acción de 120 en el momento cero y una tasa libre de riesgo del 5%. Entonces, ¿qué hacemos? En el momento cero vendemos la acción a 120, compramos el call a 23 y se coloca el excedente a 97, que es 120 menos 23, 97 la tasa libre de riesgo. En el momento T obtenemos lo siguiente. Se ejerce el call para recomprar la acción a 100 porque vale 125. Entonces se obtiene también 97 por 1 más la tasa de interés, 101,50 en este caso, como valor final de la colocación, y el resultado es 101,50 menos 100 que usé para recomprar la acción, es igual, para comprar la acción, es igual a 1,50. Vamos al tema del precio mínimo de un put. El put no tiene que valer, tiene que ser mayor o igual al valor actual del strike menos el valor del subyacente. Si valiese menos, se podría, por ejemplo, comprar la acción y comprar el put. En ese caso se generaría una ganancia segura, porque si el precio de la acción es menor al strike, se vende la acción y se obtiene un rendimiento por sobre el nivel de riesgo. Y si el valor del subyacente es superior al precio del strike, no se ejerce el put, se vende la acción a un precio mayor a E. Entonces, la ganancia en ese caso sería mayor que en el caso anterior. Vamos a verlo con un ejemplo también. Supongamos que en este caso el subyacente vale 97, el strike es 105, la tasa libre de riesgo es 5% y el precio es 2. Supongamos, en este caso es fácil de calcular que el put debería valer por lo menos 3. Entonces vamos a ver qué pasa en el momento 0. Compramos la acción a 97, compramos el put a 2 y entonces desembolsamos 99. En el momento T, ¿qué tenemos que hacer? Ejercer el put, si vale 80 por ejemplo, obtenemos una ganancia de 105 menos 80 igual a 25, vendemos la acción y el resultado neto va a ser 25 más 80 menos los 99 actualizados. Y eso también da una ganancia de 1,05 en este caso. Si el precio del subyacente fuera mayor a 100, no se ejercería el put y se obtendría mayor ganancia. Los modelos de valorización de opciones. Una vez que entendimos cuáles son las restricciones del precio mínimo y el precio máximo, tenemos que saber cuál es el precio de eso, el valor teórico de eso en cada momento del tiempo. Sirve para varias cuestiones. La primera cuestión es que los modelos de valorización de opciones, estos dos que vemos, el binomial y el Black Scholes, son nombrados en varias normas contables. El modelo binomial se basa en la técnica de árboles de decisión y considera la evolución del precio del activo subyacente en pasos discretos. Incorpora la posibilidad de ejercicio anticipado, lo cual es especialmente útil para las opciones americanas, ya que permite evaluar en cada nodo si conviene ejercer la opción antes del vencimiento. Entonces, supongamos que un subyacente vale 100, el strike es 105, su volatilidad medida por su desvío estándar es sigma a un periodo de 18,23 y se calcula la trayectoria de la alza como E a la sigma, que en el caso de la alza es igual a 1,20 y la trayectoria de la baja se calcula como 1 dividido eso, que es 0,83. Con un strike de 105, los árboles de subyacente y un call serán. Para el caso del subyacente, puede ir para arriba o para abajo, como vimos recién, a 120 o 83. ¿Qué pasa si, en ese caso con el valor del call, en el nodo final? Bueno, si tenemos un strike de 105 y en este caso la acción o el subyacente vale 120, lo ejercemos y obtenemos una ganancia de 15, como vimos al comienzo de esta presentación. En cambio, si podemos comprar a 100, algo que en el mercado está a 83, no vale nada eso, entonces vale 0. Entonces, luego se replica una cartera libre de riesgo, aquella sobre la que no existe incertidumbre. Si el precio sube a 120,
la opción vale 15. Si el precio baja a 83, la opción vale 0. Entonces se emiten delta acciones por cada opción. ¿Cómo es esto? Vamos a igualar ambas posiciones y despejamos. Entonces 120 por delta menos 15 es igual a 83 delta menos 0, porque tenemos 0 en el payoff. Entonces de esto podemos despejar y delta vale 0,41. Este delta, que también es una letra, lo que se llama una letra griega, la letra griega más sencilla, es cómo varía el precio del derivado ante un cambio en el precio del subyacente. Y se puede calcular como la diferencia entre los escenarios del derivado dividido la diferencia de los escenarios del subyacente. Y obtenemos también lo mismo que 0,41, obviamente. Entonces, en cualquier caso, la cartera vale en el momento T 34,08, porque lo vemos ahí en la pantalla como llegamos a ese punto. Entonces se debe actualizar a la tasa libre de riesgo, ya que no hay incertidumbre. Suponemos que RF en este caso es 1,5% en el periodo, con lo cual eso de 34 descontado es 33,57. El precio del call entonces es el S por el delta menos el valor actual de la cartera, o lo que es lo mismo en este caso, 7,32. Esto tenemos en un solo paso, un árbol binomial en un solo paso. ¿Qué pasa cuando empieza a haber más pasos, no? Entonces, supongamos que la volatilidad se mantiene. Por lo tanto, hay ahora tres escenarios posibles en el momento 2. Y acá la pregunta es ¿por qué? Hay 3 y no 4 potenciales alternativas. Bueno, esto se llama propiedad reagrupante. Esto quiere decir que el camino para arriba y para abajo, UD, es igual al camino para abajo y para arriba, DU. Entonces, en el camino de arriba a arriba, ese 120 sube otro 20% para llegar a 144. En el camino del medio, los 120 bajan 20% para llegar a 100, o lo que es lo mismo, los 83 aumentan 20%. Y en el camino de baja, el 83 baja nuevamente un 20%, con lo cual llega a un valor de 69. ¿Qué sucede con el valor del strike en cada una de las ramas de este árbol? Bueno, tenemos que si el strike es 105 y podemos comprar algo que vale 144, eso evidentemente tendrá un valor de 39. Si podemos comprar algo que vale 100, no tendrá valor, y también en el caso de que valga 69 tampoco tiene valor. Entonces, para los calls europeos, los nodos no finales se calculan como el promedio ponderado de las trayectorias de suba y baja. ¿Y cómo ponderamos esos escenarios? Usáramos lo que se llama probabilidades neutras, que se obtienen a partir de la noción de que el precio del subyacente es el valor actual de los precios futuros promedio ponderados y descontados a la tasa libre de riesgo. Por ejemplo, entonces tenemos, ¿cómo sacamos el P? Lo obtenemos de esta ecuación que vemos a la izquierda. O sea, que es el precio del subyacente por el escenario de alza por la probabilidad de ese escenario más el precio del subyacente por el momento de la baja por 1 menos la probabilidad, que es el complemento de la probabilidad, ¿no? P más 1 menos P es igual a 1, lo cual hace que esa propiedad de las probabilidades se cumpla, que son iguales a 1, y todo eso dividido a 1 más la tasa libre de riesgo. Entonces, despejamos de ahí y obtenemos entonces que el precio, como se ve ahí, no depende del valor subyacente, lo cual es algo que habíamos comentado. Y entonces ahí obtenemos cómo se calcula la probabilidad. Para este ejemplo, reemplazamos cada una de las cuestiones y obtenemos que la probabilidad es 49,5. Entonces, en la trayectoria up, o sea, para arriba, el precio del call es 39, mientras que en el up-down es 0. Por lo tanto, ahora lo que hacemos es simplemente poner estas cifras en la ecuación. Tenemos 39 por 49,5 más 0 por lo que sea, va a dar 0 dividido 1,015, y eso nos da que el nodo de arriba, el nodo up, es 19,04.
También lo mismo hacemos con el caso de Down, pero es más fácil porque son 2 veces 0, con lo cual 0 ponderado por 0, por lo que sea, siempre da 0. Y en el escenario Down, el call vale 0 en el momento 1. Y finalmente entonces obtenemos para atrás, un paso más para atrás, y hacemos el promedio ponderado por las probabilidades neutras y obtenemos que 19,04 por 49,5 más 0 por lo que sea, dividido también 1,015 para traerlo a valor actual, y eso nos da que el call vale 9,28. Entonces, en resumen, el precio del call es, en el momento 2 lo tenemos, que es 39, ya lo sabemos con certeza, eso es algo que sabemos con certeza, y después calculamos usando esas técnicas que en el momento 1, si va para arriba vale 19,04 y si va para abajo vale 0, y en el momento 0, si va, este call es el promedio ponderado de las probabilidades por las, el promedio ponderado por las probabilidades neutras, que es 9,28. Finalmente tenemos el modelo de valorización de opciones de Black-Scholes. Acabamos de ver el binomial, que es bastante profunda su derivación. Acá lo que vamos a decir es que permite la evaluación de opciones europeas en un solo paso, en lugar de varios pasos como vimos recién con el binomial. Supone que los precios de los activos siguen un movimiento geométrico browniano, lo que implica que los rendimientos logarítmicos son normales, con media y varianza constantes, y por lo tanto los precios son los log normales. La negociación se realiza de manera continua y la tasa libre de riesgo es constante. A partir de estos parámetros podemos obtener el precio para valores de opciones europeas.